El título de esta noche es Capacidades diferentes. Y para esto vamos a remitirnos a la parábola de los talentos. Vamos a ver solo una parte de las parábolas de los talentos porque quiero justamente poner de relieve o sacar, no de contexto, sí, pero sacar el principio a través del cual Dios da a las personas un capital. Vamos a ver qué. Es una parábola, ¿no? Y la parábola comienza así en Mateo 25:14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Hasta allí, solo leemos hasta allí. Tome asiento, por favor. Y quiero que vea unas cosas. Ustedes saben, ¿no? Después vino el que recibió Dios, rindió cuentas, vino el que recibió 1, también rindió cuentas. Sus cuentas estaban en rojo, ¿no? En el caso del que tenía un talento. Y usted sabe dónde terminó. Bueno, una parábola representa siempre en la Biblia una verdad fundamental. Una verdad fundamental que no tiene demasiados detalles a considerar. Sí, los detalles están en la historia, la parábola que representa esa verdad fundamental, pero que son meramente ilustrativas o que decoran de alguna manera o le dan sentido a la historia, ¿no? Bueno, aquí la verdad fundamental de la parábola de los talentos es que este hombre representa a Cristo, que es de alguna manera ese Señor que es de un reino que se fue lejos y le entregó bienes, un capital para que lo administrasen en su ausencia. Mientras el señor de ese reino no está, los siervos, los esclavos, algo muy común del Nuevo Testamento y también del Antiguo es la relación amo-esclavo, la cual Dios mismo utiliza para representar y describir la relación entre el Señor y los creyentes. En este caso muestra a muestra un grupo de siervos a quienes les dio a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Yo remarco esto porque se los dio conforme a su capacidad. Recuerden que eran unos bienes. ¿Y qué es un talento, pastor? El talento es una medida de peso. No un peso, sino una medida de peso, como el kilogramo, como la libra. Tantas libras, tantos kilogramos. Bueno, el talento podía ser de oro o de plata. No vale lo mismo un talento de oro que un talento de plata. Sí tiene una medida específica de peso. Un talento es tantos gramos, tantos kilos. Y un talento de oro o un kilo de oro no es lo mismo que un kilo de plata, no vale lo mismo. Bueno, pero aquí no dice cuánto, no importa. Un talento en bienes. De acá es donde deriva luego la palabra española, talento, que se refiere a los dones personales que tenemos, las capacidades humanas. No está lejos porque es algo que viene de Dios en cada uno de nosotros. Pero aquí no se refiere, la parábola no se refiere a talentos personales, se refiere a una responsabilidad
dada o un espacio que se representa de esta manera, y lo que se demanda es que las personas sean fieles, porque fíjense, cuando vuelve el siervo y le pide cuentas a todos, al que recibió 5, que produjo otras 5, al que produjo 2, que recibió 2 y produjo otras 2, como así el que recibió 1 y no produjo ninguna, a los 2 primeros les dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aquí el denominador común no es o lo que se fija el Señor, no es en el resultado que tienen, sino en la fidelidad. Le dice: buen siervo y fiel. Al segundo le dice: buen siervo y fiel. Y al tercero le dice: siervo malo y negligente. Y encima usa las palabras mentirosas que usó el siervo para acusar a ese señor. Lo acusó de injusto, de malo. Y el Señor dice: ¿sabías que soy malo e injusto? No es verdad. Pero irónicamente, el dueño de ese reino o el señor de ese reino dice: ¿sabías que soy malo e injusto y que cosecho donde no sembré? Entonces debías por lo menos haber puesto mi dinero en el banco para que aunque sea me queden los intereses. Como decía, algo tendrías que haber hecho, pero no hiciste ni siquiera lo mínimo. No reaccionaste, lo cual habla de tu malignidad, de tu infidelidad. Bueno, lo envió donde se lloró el crujir de dientes. Pero no voy a centrarme ahí, voy simplemente a esto, a lo que dice el verso 15. A unos les dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad. Vemos que todos trabajaban para el mismo Señor. El capital o los bienes eran del Señor. Dios premió la fidelidad de los siervos. Vemos estos detalles, ¿no? Y a todos los que rindieron cuentas bien, los felicitó por su fidelidad, no por sus resultados. No porque produjo 5, el de 5, ni produjo 2, sino porque fue fiel en ponerse a trabajar con los bienes que se le dio y produjo fruto. Punto. No se cuantifica aquí, en el sentido, desde el punto de vista del maestro. Sí se dice, pero lo que el Señor viene a buscar no era sino fruto, sino fidelidad. Sí, naturalmente que haya fruto, pero no importa cuánto, sino que lo haya. Pero, ¿qué fruto produjo? Y alguno produjo 2, y otro produjo 5, y otro produjo nada. Evidentemente Dios muestra claramente que toda persona que le sirve a ese Señor tiene que dar fruto. Porque el que no da fruto es cortado, dice en otra historia, es como el árbol que es cortado si no produce fruto y echado al fuego, ¿no? Entonces veo que el Señor lo que busca es que haya fruto, el fruto permanezca, es la razón por la cual Dios nos pone. Dios quiere que seamos fieles en nuestras responsabilidades, en el manejo de las cosas de su reino. Y veo otra cosa, que Él, conforme a la capacidad de cada siervo, da bienes. Y todos trabajan para un mismo fin, excepto el siervo que no era un buen siervo o que no era siervo de su Señor, fue malo y negligente. Esto habla claramente de una persona que está supuestamente en el reino, pero no produce fruto para Dios. Nadie que no produzca fruto para Dios estará eternamente con Dios, porque es natural y esperable que todo árbol dé, si es bueno, un poco, más o menos, o mucho fruto. Pero algo tiene que dar si es un buen árbol. Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al horno. Entonces, evidentemente, si alguien es de Dios, no puede vivir sin fruto. No podemos decir, no, pero hizo la oración de fe. ¿Produjo fruto para Dios? No. La Biblia dice que no es cuestión simplemente de ser o llamarse árbol, sino que tiene que dar el fruto que dice ser o pertenecer a ese árbol. Entonces, cuando yo veo la parábola de los talentos, aquí rescato estas cosas, la verdad fundamental es esta.
No importa de qué era el talento, si era de plata, de oro, no importa si el señor de qué reino era, un reino chico o grande, no importa dónde escondió el dinero, el siervo malo, el negligente, no importa tanto, no importa en realidad si eran 4 o 5 talentos y si hubiera producido 6 o el que produjo 2, si produjo 1. No es el tema de la parábola, no es la idea de la parábola, de las parábolas, que cada detalle represente algo, sino la idea de una parábola es que representa una verdad fundamental. Eso es lo que debemos tener en cuenta cuando leemos una parábola. Si no, nos vamos a hacer una interpretación siempre alegórica, como se suele hacer, y empezamos a crear una historieta de una parábola que no es el fin. La parábola es revelar el reino de Dios y sus principios a los creyentes. Bien, entonces, lo que sí veo de esta parábola, que es parte de esa verdad fundamental, es que no todos tienen la misma capacidad y no a todos Dios le da todo, sino que le da una parte de los bienes. Y esto, naturalmente, ahora sí le vamos a dar aplicación a nuestras vidas y al trabajo en la viña del Señor. Pregúntese usted, ¿somos todos iguales ante Dios como seres humanos? Como seres humanos. ¿Somos todos pecadores? Sí. ¿Somos humanos? ¿Necesitamos de la gracia de Dios? Todos. En esos términos somos todos iguales. Ahora, bajando un poco a lo terrenal, ¿somos todos capaces de tocar música? ¿Somos todos capaces de enseñar? ¿Somos todos capaces de ayudar financieramente de una manera importante? ¿Somos todos capaces de continuamente hacer misericordia con los que sufren, con los enfermos? ¿Somos todos capaces de todo? ¿Somos todos capaces de hacer trabajos en la obra de Dios? ¿Somos todos capaces de diferentes tareas de la obra de Dios? ¿Somos todos capaces de todo? Evidentemente no. Y lo sabemos. En el mundo en que vivimos, todos los seres humanos tienen diferentes capacidades o capacidades diferentes. Todos tienen capacidades diferentes. Aún los que técnicamente, en términos de capacidades humanas que son en el área de la medicina, son catalogados como con capacidades diferentes. Aún esas personas o niños que tienen capacidades diferentes tienen aún capacidades mucho mayores en ciertas áreas que nosotros no tenemos. Hay niños que tienen una capacidad sobrenatural prácticamente en lo que a memoria se refiere, pero por allí no tienen capacidad ni siquiera de relacionarse con otros seres humanos. No pueden relacionarse porque están disminuidos en la área de las relaciones. ¿No? Dios lo hizo así. ¿Y por qué, pastor? No sé. Pero Dios así trazó su plan, Él lo permitió, pero también en ello se ha de glorificar, sin lugar a dudas. No es cuestión de protestar o renegar, sino de tratar de pedirle a Dios que nos ayude a entender, porque seguramente si nosotros le amamos y le servimos a Dios, el domingo lo recitamos tan especialmente, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando yo veo cómo Dios hace a la humanidad, digo, claro, sería muy torpe, ahora dentro de la iglesia de Cristo, esperar que todos nuestros hermanos tengan la capacidad de hacer todo. Porque naturalmente no lo tenemos, lo vemos en la humanidad toda, no necesariamente de creyentes, pero sí entre los creyentes bíblicos, entre los creyentes de Cristo, los que son salvos. Aún siendo salvos, no por ser salvos, todos saben todo. No todos tienen el don de la predicación. No todos pueden predicar. No porque tenga un título dentro de la iglesia o porque tenga un ministerio, necesariamente tiene que saber predicar, porque le podemos poner el título, pero no podemos darle el don. Entonces, esperar que alguien tenga algo que no le fue dado por Dios me parece bastante egoísta o por ahí falta de comprensión. Esperar que alguien, si usted me dice, esperar que alguien deje el pecado diciendo que es creyente, bueno, sí, no diga que es creyente si vive del pecado.
Obviamente yo debo esperar que alguien que diga ser cristiano no sea amigo del pecado, que viva en sus propios pecados. No puedo aceptarlo porque Dios no lo acepta. Pero yo veo que Dios a unos les da dinero y a otros no. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, que habla de que Dios te llama a ser empresario. No. ¿Por qué Jesús dijo a los pobres los tendréis siempre entre vosotros? ¿Que a esos no los mandó a ser empresarios? ¿O no son creyentes? Son pobres porque no son creyentes. ¿Qué clase de...? Yo veo que a Dios, a unas personas les da la capacidad de tener más dinero y a otras no. Y a otras inclusive la capacidad de ser pobre. No es ninguna ofensa ser pobre, es que Dios lo determinó así. Pero nosotros a veces, arrastrados por este exitismo terrenal y a veces por una teología incorrecta, pensamos que todas las personas deberían ser ricas porque son hijos del rey y entonces deberían ser ricos. Dios no dijo eso. No. Sí que a unos les da. La Biblia muestra, ¿no? Cuando Pablo escribía a la iglesia le decía, no muchos entre vosotros sois nobles, ni muchos poderosos, sino que a los pobres escogió Dios para dar ese reino. Pero no quiere decir que el reino de los cielos es de los pobres. Significa que la mayoría de las personas pobres están más dispuestas a depender de Dios que el rico. Pero en la historia de la salvación vemos muchas personas creyentes muy ricas, multimillonarias, como era Job, como era Abraham, como era el mismo Lot, como muchos creyentes que eran muy poderosos económicamente. De hecho, amigos de Jesús como Lázaro, que era rico. ¿Y cómo sé que era rico? Y porque lo enterraron en una cueva de piedra que solamente era para gente de mucho poder económico. Evidentemente veo que no todo se hace de manera llana. Dios no es como el comunismo, por ejemplo, donde todos tienen que tener lo mismo, donde todos tienen acceso a todo y hasta ahí. No. Dios es un Dios que a algunos les da más y a otros menos y de capacidades diferentes. Pero, sin lugar a dudas, esas capacidades diferentes están distribuidas en los siervos del mismo reino para cumplir los propósitos de un mismo Señor. No de señores diferentes, de reinos diferentes. Ahí hay un detalle. Porque a veces, yo me voy con los que son de este reino, a mí me gusta el otro reino. A mí me gusta este señor y a mí me gusta este otro señor. Y no hay dos o tres señores, hay un solo Señor, solo Dios, una sola palabra, un solo reino. Fíjese cómo la Biblia nos exhorta en 1 Pedro 4:7. Donde vemos que cada uno de nosotros tenemos dones y capacidades y debemos servir con ellos de la manera más fiel posible, como el que recibió 5 talentos, el que recibió 2 talentos, no como el que recibió 1, que por el hecho de que reciba 1 no significa que no deba ser fiel. Debía ser fiel, pero aún con 1 no lo fue. ¿Y cómo? Pero alguno pensaría que cuanto más tiene es más probable que sea infiel, porque hay más tentaciones. No, fíjese que el más pobre o el que se le dio menos bienes, al final fue el único infiel, el que metió la pata, el que no fue fiel con Dios. Y los que tenían más a su cargo fueron fieles. Contrariamente a la idea de que si tenés mucho vas a ser un infiel y si tenés poco vas a ser muy fiel. No necesariamente, no es el caso que enseña la parábola. En 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Significa estemos espiritualmente despiertos, atentos en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y dice el verso 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Algo que vemos que viene de un mismo Señor, que en este caso ya no es un talento, es un don espiritual, un don de servicio, un don que se utiliza para los demás, para el reino de Dios, ¿no? Se nos habla a los creyentes, se nos dice que a manera de la parábola de los talentos, los creyentes tenemos dones de Dios que Dios nos deja para que por medio de esos dones, fíjense, sirvamos a otros conforme a esa multiforme gracia. Obviamente son cosas que no merecemos. Nadie tiene un don porque lo merecía. Nadie toca la música porque lo merecía. Nadie predica porque lo merecía. Nadie tiene habilidades financieras porque lo merecía, sino porque Dios se lo dio. Entonces no hay de qué gloriarse. Con más razón entonces, nadie debería demandar del otro como si el que lo demanda se mereciera lo que tiene como talento. Es muy torpe. ¿Y vos cómo no sabés hacer esto? Y no lo sé. Porque no tengo la capacidad de hacerlo. Y si haces un poco de esfuerzo, bueno, puede que, pero a mí no sirvo para esto. Esta no es mi capacidad. Ahora, cuidado con esto, ¿no? Porque por ahí podemos ir por el lado de la mediocridad. Bueno, así nomás, si es lo que me sale a mí, más no me sale. Pero en realidad, allí hay una falta de responsabilidad del esfuerzo de perfeccionar lo que yo sé para hacerlo mejor. Porque Dios es digno de que recibamos el así nomás nuestro. Porque el que recibió 4 podía haber, 5 talentos podría haber hecho 4. Total, como Dios no juzgaba el fruto, sino la fidelidad, démosle 3 a Dios y total, Dios me salva igual. ¿No? ¿Soy salvo? Sí, por gracia. Entonces, que lo haga bien, que lo haga mal, lo mismo entró al cielo, así que ¿qué problema hay? ¿Cómo debo hacer las cosas? ¿Debo ser fiel o mediocre? Fiel. Entonces hay una parte que vemos, no me cabe la idea de que a Dios pueda usar de la mediocridad. Hay una diferencia entre ser mediocre y ser incapaz, porque Dios no me dio nunca la capacidad. Dios no te va a poner algo sobre tu vida, una responsabilidad, si no tienes la capacidad. Ya lo hizo con la parábola de los talentos. Ahora, según la capacidad de cada uno, Dios te da una responsabilidad que debemos cumplir. La podemos cumplir bien o mal, dar fruto de eso no. Fruto tiene que dar. Ahora, ¿cómo lo haríamos para un Dios tan bueno como el que... ¿Así nomás o con todo lo mejor de nosotros? Sin lugar a dudas, ¿no? Creo que el razonamiento y la lógica me dice que Dios merece lo mejor de nosotros, no lo que nos sobra. Dios nunca se merece ni aceptó tampoco, como veía esto de la ofrenda de los fariseos, recuerda que que daban de lo que les sobra. Y la viuda que dio todo su sustento, que dio menos en términos matemáticos, pero en realidad los que dieron menos fueron los fariseos que daban de lo que les sobraba para sustentar el templo, ¿no? Ahí vemos un caso de cómo lo que aparenta más no es más, sino era menos a los ojos de Dios. Vemos el reclamo en el Antiguo Testamento y decía Dios, ve y preséntale a tu príncipe esa tu ofrenda a ver si te la recibe, decía, como diciendo, esa porquería que traes. Presentársela a tu príncipe a ver si te la recibe. Como si Dios no acepta la mediocridad nuestra. Bueno, totalmente, mándalo ahí, ves para la iglesia. Como si Dios fuese un Dios de cachivache, no, a la cachivachera ahí de Dios. Vos fíjate, pensarlo así. Dios es un rey que merece nuestro respeto, ¿no? Merece ser considerado como tal. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros. Significa que cada uno recibe una capacidad, un bien de parte de Dios. Algo que Dios, por supuesto, tiene todos los dones, porque Él es Dios, Él es omnipotente, todopoderoso, omnisciente, y Él es capaz de todas las cosas.
Pero nosotros no, nosotros somos hombres. Por ejemplo, Dios es fuerte y es sensible. Puede ser muy sensible, muy paciente, muy longánimo, pero también puede ser una ira terrible y un fuego consumidor. Pero todo en un justo balance. Pero, por ejemplo, Dios en el hombre y en la mujer no pone lo mismo. Nunca pueden ser el hombre y la mujer iguales, porque Dios al hombre lo hizo hombre y le dio capacidades al hombre que no le dio a la mujer, y le dio a la mujer capacidades que no le dio al hombre. Y por supuesto, esta ideología moderna de tratar de igualar al hombre es una irracionalidad absoluta, porque el propio sentido común me dice que tanto el uno como el otro no son iguales, son diferentes pero complementarios. Por eso es el matrimonio, para complementarse y juntos reflejar la gloria de Dios en el matrimonio. Porque así la Biblia refleja el matrimonio. A Dios refleja a Dios mismo. La relación de Cristo y la iglesia también. Es sentido común nada más. Por supuesto, si vos rechazas a Dios, estás totalmente en oscuridad. No vas a vivir, por supuesto, de pensamientos y opiniones, pero así vive el mundo y así está, ¿no? Así estamos, lamentablemente. En paz no, de ninguna manera. Y con esperanza menos, de ninguna manera. ¿Y resultado de qué? De vivir sin Dios. O crear un Dios a la imagen y semejanza personales, ¿no? No a los términos bíblicos. Así se termina, extraviado totalmente. Bueno, pero veo que se conforma según la capacidad. Dios nos da responsabilidades que debemos juntos cumplir para un mismo fin. Y de otra manera, la Biblia nos muestra el ejemplo del liderazgo. Fíjense el liderazgo de la iglesia a través de la historia. Cómo Dios puso Él, como Él quiso. Dice en Efesios capítulo 4, verso 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la idea? De que Dios constituya a unos y a otros. Bueno, nosotros sabemos que a través de los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento, Dios hizo el cimiento de la iglesia, que es el conocimiento de Cristo, del Evangelio, se revela a través de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Luego, esos profetas y apóstoles, que no son ellos los humanos los que son el fundamento, sino la palabra que ellos transmitieron, autoritativa e inspirada de parte de Dios, son las que fundamentan la iglesia, y a partir de ahí se edifica la iglesia de Cristo, que está ilustrada con piedras vivas, que somos los creyentes. Nos edificamos en el conocimiento de Dios para hacer un templo santo al Señor, ¿no? Ahora, los apóstoles y profetas cumplieron esa misión. La Biblia dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo, y la piedra angular, y el fundamento, que es el cimiento de la iglesia, que son los apóstoles y profetas, sobre el cual se edifica toda la iglesia de Cristo, espiritualmente hablando, ¿no? No arquitectónicamente hablando, sino espiritualmente hablando. Nadie puede traer más apóstoles y profetas a edificar otra habitación para la iglesia, para edificar otro, como hacemos nosotros, ¿no? Cuando dice, bueno, se casó el hijo de fulano, hizo una casita en el fondo. Hizo más cimiento y edificó ahí otra vez. Bueno, no es el caso de la iglesia de Cristo. El fundamento ya está, la forma ya está. Sobre eso edificamos con ¿quiénes? La iglesia y los salvos que han de ser. ¿Dónde están los evangelistas, los pastores y maestros que tienen la misión de terminar esa obra hasta el día de Cristo por la fuerza y la gracia y la virtud del Espíritu Santo, por conformar la iglesia para hacer un templo santo al Señor? Bueno, eso así como lo hacen el liderazgo de la iglesia. Esto lo puso Dios.
Porque dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Les da esta tarea de que todos hagan una parte. Hoy se malinterpreta esto, unos se ponen de apóstoles y profetas para tratar de fundamentar unas supuestas palabras de parte de Dios, pero ya lo que está escrito ya está escrito, no podemos añadir nada. Ahí viene un error bastante grave en este sentido, porque vienen algunas cosas que no son infalibles como lo es la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, no puede haber otro fundamento, no me cierra de hacer una habitación más y traer una revelación nueva, no me queda para hacer la iglesia de Cristo, porque Dios no hace las cosas por pedazos, nosotros lo hacemos porque es lo único que podemos hacer, ¿verdad? Pero Dios no hace las cosas de manera improvisada o a lo que le alcanza. Bueno, mira, no tuve más plata para el templo en esa oportunidad, entonces ahora conseguí otros apóstoles más que me terminen una piecita más para los santos que quedan. No, eso hacemos nosotros en el país que vivimos, pero no lo hace Dios. Dios es un Dios de previsibilidad, de orden, un Dios que tiene diseñado antes de la fundación del mundo todo. Por lo tanto, la idea es que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que tengamos una comprensión cabal de Dios y de Cristo, pero una comprensión cabal del Señor, hasta la plenitud del conocimiento que es Cristo mismo, ¿no? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para evitar eso, Dios dice, no, yo estoy instituyendo apóstoles y profetas, y luego los pastores, evangelistas y maestros ayudan a los santos de Dios para la obra del ministerio, los capacitan y edifican el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? ¿Cuál es el propósito de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Es llevar a la plenitud de la altura el templo, a una forma específica del cuerpo de Cristo, que también es otra forma de representar la iglesia o el templo del Señor, hasta la plenitud, hasta la altura correspondiente donde Dios lo ha diseñado, hasta el número de creyentes máximo que ha de entrar en el cielo. No es infinito el número, hay un número determinado, serán miles de millares de millones, no sé. Ojalá sean muchos, no lo sé, la Biblia no lo dice, pero hay un límite determinado de seres humanos que estarán en el cielo, que conforman el templo del Señor. Bien, ahí es donde quiero que usted se enfoque. ¿Qué sentido tiene trabajar cada uno por su lado? ¿Qué espíritu lleva el trabajar cada uno por su lado? ¿Y qué sentido tiene malinterpretar o exigir a alguien que no sabe que sepa algo que no sabe? Cuidado, dijimos no confundir gordura con hinchazón, así como no confundir discapacidad con mediocridad. ¿Está? Debemos hacer las cosas bien y de bien a mejor si tenemos la capacidad del don. Ahora, si no tenemos la capacidad, podemos ocupar el lugar del que no tiene esa capacidad. Yo diría en términos prácticos, y hay que hacer lo que se puede. Por ejemplo, vos ni yo somos médicos. Porque no somos médicos y una persona se accidenta en la calle. Vamos a decir, no, yo no soy médico, no toco nada por las dudas. ¿Qué se muere si se desangra, no? Está desangrando la persona. ¿Qué vas a hacer? No, no soy médico yo. ¿No vas a hacer nada? ¿No detendrías la hemorragia por lo menos? Para que ese hombre, vos sabés que si hay una arteria, por ejemplo, una arteria, el corazón empuja la sangre en 1 minuto y medio, se va toda la sangre por una arteria. 2 minutos. ¿No harías lo posible para meter el dedo, aunque sea en la arteria, para frenar la pérdida de sangre? ¿Necesitas ser médico para meter el dedo? No, necesitas tener misericordia de la persona para que no se vaya. No sos médico, ni paramédico, ni especialista en emergencia, pero sabes que has aprendido que una persona que tiene una arteria abierta, el corazón sopla, empuja la sangre en 1 minuto y medio, 2, se la tira toda para afuera. Entonces, vemos que el sentido común que te dice,
bueno, no tengo el don de Dios de ser médico ni paramédico, pero hay una necesidad urgente y hay que cubrirla en alguna medida para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, para preservar la vida, para preservar la integridad de la iglesia, para preservar, estoy mezclando las cosas, no, pero llevándote a la comprensión de que a veces con lo que tenemos hacemos lo que podemos. Quisiéramos tener gente con diferentes talentos y capacidades, para que todos cumplan diferentes funciones y todos lleguemos a hacer la obra de Dios como Dios se lo merece. Que haya especialistas en esto, especialistas en otro, artistas acá, gente conocedora, administradores, profesionales en este área, profesionales en el otro, capacidades acá, capacidades allá, gente con dinero que está dispuesta a sumar, a ayudar, a cubrir, a administrar. Estaría buenísimo. Ahora, bueno, pero no tenemos todo eso. Bueno, cada uno haga lo que pueda y si no querés no hagas nada. ¿Está bien también eso? No. Ahora, hay un punto medio. ¿Cuál es? Bueno, tratemos de hacer todos lo mejor. Si yo tengo un talento, soy más que responsable. Soy súper responsable y necesariamente debo cumplir mi responsabilidad de la mejor manera. Si se me dio 5 talentos, debo por lo menos reproducir esos otros 5 talentos. Debo tener la excelencia de mi vida, 5 sobre 5, si se quiere. 3 sobre 3, 2 sobre 2. Debo dar el 100% de mi vida para hacer con mi talento lo mejor, de la mejor manera posible, para la gloria de Dios, por medio de Jesucristo, dice la Biblia, ¿no? No para mi gloria, porque ahí es otro error también. Cuando yo quiero, primero, hacer algo aparte. Segundo, hacerlo para mi gloria, porque compito con otro. También está mal. Yo no debo estar para competir con otros, sino para que junto a otros, con las capacidades diferentes que tenemos, tener un mismo propósito para el mismo reino, para el mismo Señor. Ese es el punto. Debemos tratar de comprender eso para comprender al que no tiene capacidad y tenerle paciencia, porque es lo que sabe, y lo que no sabe, no lo sabe, y ya no tiene la capacidad. Puede saber, pero no puede ejecutar. Es como que nos pongan a tocar el piano que está ahí o la guitarra. No nos va a salir ni una nota siquiera, a los que no tenemos ni idea de la música. No, pero toca, yo oro por vos, toca. No me va a salir nada, por más que ore por mí. Ahora, si sabés, si tenés el don, no hagas como el que dice, no, pero yo sé poquito. Bueno, lo escondo y después al Señor le voy a decir, mirá, Señor, lo que pasa es que yo tenía miedo de tocar. Me da vergüenza, entonces escondí, toma lo que es tuyo, toma el piano, el don, el talento, todo. Y el Señor, ¿qué me va a decir? No te hagas problema. No, te va a decir, siervo malo y negligente. Bueno, y lo demás es feo. Por eso, esta reflexión breve de hoy nos ayuda a tener varias cosas en cuenta, que todos somos diferentes y tenemos capacidades diferentes. Hay algunos que tenemos la misma capacidad. Bueno, entonces, como tenemos la misma capacidad, pongámonos a competir a ver quién es el mejor. ¿Está bien eso? No, qué bueno sería si tenemos la misma capacidad, a ver cómo podemos complementarnos para que nunca falte ese talento en ejercicio en la obra de Cristo. En vez de decir, bueno, yo soy mejor, entonces arruinen al otro que no es tan bueno como yo y me quedo yo solo. Así la gloria me la llevo toda yo. Pero pastor, eso es muy tonto, exactamente lo que hacemos a veces. En vez de pensar que estaría bueno que haya muchos como yo, ponete de tu punto, que saben hacer esto, qué bueno que haya varios. Entonces cuando yo falte, otro ocupa mi lugar, y cuando falte esa persona y yo, el tercero que ocupará mi mismo lugar y por ahí lo haga mejor todavía. Qué bueno que está esa idea. Claro que está buena. Así es como se trabaja en el reino con capacidades diferentes. Todos tienen un mismo Señor, un mismo Dios, un mismo propósito, pero sabemos, nos comprendemos que no somos todos iguales. Pero sí todos tenemos que ser fieles y producir fruto. Servir al mismo Dios, no a nosotros, y con el mismo objetivo, en el contexto de la misma iglesia. Entonces, cuando comprendamos que tenemos capacidades diferentes y un solo Dios, funcionaremos mucho mejor. Y a pesar de que nos falten personas, si somos fieles en lo poco, seguramente Dios mandará obreros a su mies. Porque el Señor dijo, orad
Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Orad para que Dios mande obreros a su mies. Entonces le vamos a decir, Señor, mira, no tenemos todos los dones en nuestra congregación. Por favor, Señor, mandanos gente a la cual podamos invitar a participar de las tareas del reino de los cielos. Porque necesitamos mucho, Señor, gente que sepa de esto y de esto otro, porque nosotros no tenemos ese área cubierta. La estamos piloteando como podemos. Yo no quisiera ser el piloto de Aerolíneas Argentinas, porque no soy piloto, pero no hay otro que pilotee y bueno, me guiarán desde la torre de control como en las películas. Yo no quiero, quisiera que haya un piloto que estudió para eso. Pero si un día tengo que ser piloto y Señor, dame la gracia, por favor, porque no quiero estrellarme con los 300 pasajeros. Dame ayuda, por favor, y lo haría. No sería piloto, pero lo haría por amor a nuestras vidas. Entonces, de la misma manera lo hacemos. Pero yo no quiero estrellarme, Señor. Quiero que lleguemos a puerto seguro. Entonces vamos a pedirle al Señor, Señor, danos la capacidad de entender que tenemos capacidades diferentes. Y danos la fuerza para ser responsables y excelentes en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Y danos obreros para tu mies. ¿Sí? Y se lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos juntos, amén.